Jill apuntó rápidamente hacia el lugar de donde procedía el lastimero grito, que resonó por toda la estancia al tiempo que la puerta se cerraba detrás de ella. Fue entonces cuando vio que había lanzado aquel grito y se tranquilizó, pero sonriendo con nerviosismo. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Todavía estaba en la parte trasera de la casa, y había decidido echar un vistazo a algunas de las demás estancias antes de comenzar a regresar a la sala principal. La primera puerta que había probado abrir estaba cerrada con llave. Se había fijado que en la placa de la cerradura había grabado el casco de una armadura. Sus ganzúas no habían servido de nada. La cerradura era de un tipo que jamás había visto antes, así que decidió probar suerte en la puerta que estaba enfrente, al otro lado de la estancia. Se había abierto con facilidad, y había entrado preparada para enfrentarse a cualquier situación. Aunque lo que menos esperaba ver era una bandada de cuervos, posados a lo largo de la barra de apoyo de las lámparas que iluminaban la estancia y que cubría toda la longitud del techo de la habitación. Otro de los grandes pájaros lanzó un graznido lastimoso y Jill se estremeció al oírlo. Había al menos una docena de ellos, limpiándose las plumas con el pico y vigilándola con ojos brillantes como cuentas de vidrio mientras ella registraba rápidamente la habitación en busca de alguna posible amenaza. No apareció ninguna. La cámara en la que había entrado tenía forma de U, y su temperatura era quizás un poco más baja que la del resto de la casa. No había ningún mueble en ella. Era una sala de exposiciones, y en su pared interior solo se veían retratos y paisajes. El gastado suelo de madera estaba salpicado de plumas negras aquí y allá entre los montones de restos secos de las deposiciones de los cuervos. Jill se preguntó de nuevo cómo habrían logrado entrar los cuervos en aquel lugar y cuánto tiempo llevarían allí. Desde luego, su aspecto tenía algo extraño. Parecían mucho más grandes que los cuervos normales, y la observaban con una intensidad que tenía algo de... que era casi antinatural. Jill volvió a estremecerse y se dio la vuelta hacia la puerta. No había nada importante en aquella estancia, y los pájaros la estaban atemorizando. Ya era hora de largarse. Echó un vistazo a los cuadros, en su mayoría retratos, mientras se dirigía a la salida y se fijó en que había interruptores debajo de los grandes marcos. Supuso que eran para iluminar mejor los cuadros, aunque no tenía muy claro por qué alguien se había molestado en instalar una galería de exposición tan completa para unos cuadros tan mediocres. ¿Un bebé? ¿Un hombre joven? No es que fueran malos, pero tampoco nada del otro mundo. Se detuvo cuando tocó el frío metal del pomo de la puerta y frunció el entrecejo. Había un pequeño panel de control situado a la altura de los ojos y a la derecha de la puerta, con un cartelito que indicaba «Luces». Pulsó uno de los botones y la luz de la habitación disminuyó cuando una de las lámparas se apagó. Varios de los cuervos graznaron su desacuerdo y aletearon. Jill volvió a encender la luz mientras pensaba. Si estos son los interruptores de las luces, entonces... ¿para qué son los botones que hay debajo de los cuadros? Quizás había algo más en la habitación de lo que ella pensaba. Se dirigió al primer cuadro que había cerca de la puerta. Era una gran pintura que representaba a varios ángeles volando al lado de nubes atravesadas por rayos de sol. El título era «De la cuna a la tumba». No había ningún interruptor debajo del cuadro, así que Jill se dirigió al siguiente. Este era el retrato de un hombre de edad madura, con los rasgos de la cara hundidos por el agotamiento, en pie cerca de una chimenea. Por el corte del traje y por el peinado, calculó que había sido pintado a finales de los años 40 o a principios de los 50. Debajo del cuadro había un simple botón de encendido, apagado, sin indicación alguna. Jill se movió de izquierda a derecha y se produjo un chasquido eléctrico. Los cuervos situados detrás de ella explotaron en un estallido de movimiento chirriante, alzándose todos a la vez de la barra que les servía como percha. Lo único que oyó fue el batir de sus alas negras
y la súbita y enloquecida ferocidad de sus graznidos mientras se abalanzaban sobre ella. Jill echó a correr. La puerta parecía encontrarse a 1.000.000 de kilómetros, y Jill sintió que su corazón le saldría por la boca. El primero de los cuervos la alcanzó en el instante en que agarraba el pomo de la puerta con una mano. Sus pequeñas garras le arañaron la suave piel de la nuca, y sintió un agudo dolor detrás de la oreja derecha. Jill manoteó contra las plumas que le azotaban las mejillas, lanzando gritos mientras los feroces graznidos la rodeaban. Palmeó el aire a su espalda y se vio recompensada por un súbito graznido de sorpresa. El pájaro se alejó de ella, dejándola tranquila por el momento. Demasiados. Tengo que salir, salir, salir. Abrió de golpe la puerta y cayó de bruces en el pasillo. Le dio una patada a la puerta para cerrarla en cuanto estuvo en el suelo. Permaneció allí tendida por unos instantes, mientras recuperaba el aliento y disfrutaba del frío silencio del pasillo a pesar del hedor a zombi. Ninguno de los cuervos había logrado salir. Cuando su ritmo cardíaco volvió más o menos a la normalidad, se sentó y se tocó cuidadosamente la herida que tenía detrás de la oreja. Sus dedos tocaron humedad, pero no parecía demasiado grave. La sangre ya se estaba coagulando. Había tenido suerte. Pensó en lo que podría haber ocurrido si hubiese tropezado y se hubiese caído al suelo. ¿Por qué la había atacado? ¿Qué le había ocurrido al pulsar al botón del cuadro? Recordó el chasquido eléctrico que sonó cuando lo pulsó, el sonido de una chispa. La barra de apoyo. Sintió a regañadientes una oleada de admiración hacia quien quiera que hubiese diseñado aquella trampa sencilla. Evidentemente, al pulsar el interruptor había enviado una corriente eléctrica a la barra de apoyo de metal donde estaban posados los cuervos. Nunca había oído hablar de cuervos entrenados para atacar, pero no se le ocurría ninguna otra explicación. Lo que significaba que alguien se había tomado muchas molestias para mantener en secreto lo que quiera que hubiese oculto en aquella habitación. Y para obtener la respuesta de aquel enigma, tendría que entrar de nuevo. Puedo quedarme en la puerta e ir eliminándolos uno por uno. No le atraía demasiado la idea. No se fiaba mucho de su puntería y, desde luego, malgastaría mucha munición. Solo los tontos aceptan lo obvio y no piensan más. Utiliza el cerebro, Jill. Esbozó una sonrisa. Era la voz de su padre recordándole el entrenamiento que había tenido antes de ingresar en los Stars. Uno de sus primeros recuerdos era haberse escondido en los matorrales en las afueras de una vieja casa de Massachusetts que su padre había alquilado para ellos. Se dedicaron a estudiar las oscuras y vacías ventanas mientras él le explicaba cómo evaluar una posibilidad. Él lo había convertido en un juego y durante los siguientes 10 años le enseñó todos los trucos sobre cómo entrar en una casa, desde cómo reciclar paneles de cristal enteros sin dañarlos en absoluto hasta subir por unas escaleras sin que crujiera la madera. Y también le enseñó, una y otra vez, que cualquier acertijo tiene más de una respuesta. Matar a los pájaros era demasiado obvio. Cerró los ojos y se concentró. Botones y retratos. Un niño pequeño, un bebé, un hombre joven, un hombre maduro. De la cuna a la tumba. De la cuna a la tumba. Cuando por fin se le ocurrió la solución, casi se sintió avergonzada por su sencillez y por no haber pensado en ella antes. Se puso en pie y se sacudió el polvo, preguntándose cuánto tardarían los cuervos en regresar a su percha. No debería tener ningún problema en resolver el enigma en cuanto ellos se posasen. Abrió un poco la puerta y escuchó el susurrante batir de alas mientras se prometía a sí misma que la siguiente vez tendría más cuidado. Pulsar el botón equivocado en aquella casa podía ser letal. ¿Rebeca? Déjame entrar. Soy Chris. Oyó el ruido de algo pesado que era arrastrado, y la puerta del pequeño almacén se abrió un poco. Rebeca se apartó y se apresuró a entrar, al mismo tiempo que se sacaba el diario del chaleco. He encontrado este diario en una de las habitaciones, le anunció. Parece que se ha estado llevando a cabo una serie de investigaciones. No sé de qué clase, pero... Virología, lo interrumpió Rebeca,
y levantó sonriendo un fajo de papeles. Tenía razón sobre lo de hacer algo útil aquí. Chris cogió el fajo de papeles de su mano y le echó un vistazo a la primera página. Aquello estaba escrito en un lenguaje incomprensible para él, compuesto de números y letras. ¿Qué demonios es todo esto? ¿DH5A? ¿MCR? Estás mirando una tabla de cepas, repuso Rebecca con satisfacción. Esa se refiere a un huésped para generar bibliotecas genómicas que contienen citosina metilada o residuos de adenina. Depende. Chris levantó una ceja y le sonrió. Oye, supongamos que no tengo ni idea de lo que estás hablando y probemos de nuevo. ¿Qué es lo que has encontrado? Rebecca se sonrojó ligeramente y tomó de nuevo los papeles en su mano. Lo siento. Básicamente, lo que hay es mucho... material sobre infecciones virales. Chris se limitó a asentir. De acuerdo, eso lo entiendo. Un virus. Pasó rápidamente las páginas del diario, contando los días que habían transcurrido desde la primera mención del accidente en el laboratorio. El 11 de mayo se produjo un escape o contagio procedente de un laboratorio de este lugar. A los 8 o 9 días, el que había escrito esto se convirtió en una de esas criaturas de ahí fuera. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. ¿Dice cuándo aparecieron los primeros síntomas? Al parecer, a las 24 horas. Él comenzó a quejarse de picores en la piel y de hinchazones y pústulas a las 48 horas. Rebecca palideció. Vaya, eso es... ¿Bueno? Chris asintió. Sí, eso es exactamente lo que yo pienso. ¿Hay alguna forma de averiguar si nosotros estamos infectados? No sin disponer de más información. Todo eso, Rebecca señaló al baúl lleno de papeles, es bastante viejo, desde hace 10 años o más, y no se especifica nada sobre su aplicación. Aunque la verdad, un virus de esa clase y que se transmite por el aire a esa velocidad y con esa toxicidad, si todavía fuera viable, todo Raccoon City estaría infectado a estas alturas. No puedo estar completamente segura, pero la verdad es que no creo que siga siendo contagioso. Chris se sintió aliviado por sí mismo y por los demás miembros de los Stars, pero el hecho de que todos aquellos zombies en realidad fuesen víctimas de una enfermedad era deprimente, aunque fuese un desastre provocado por ellos mismos. Tenemos que encontrar a los demás, dijo finalmente. Si uno de ellos llega a los laboratorios sin saber lo que hay allí... Rebecca pareció alarmada ante la idea, pero asintió con tranquilidad y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Chris pensó que con un poco de entrenamiento y experiencia sería un miembro de primera clase de los Stars. Era obvio que era una experta en química y que incluso sin un arma estaba dispuesta a abandonar la relativa seguridad de aquel pequeño almacén para ayudar al resto del equipo. Recorrieron rápidamente la oscura estancia de madera, con Rebecca pegada a su lado. Chris comprobó su bereta cuando llegaron a la puerta que daba al primer pasillo, y luego se volvió hacia Rebecca. Quédate a mi lado. La puerta a la que quiero llegar está al final y a la derecha. Probablemente tendré que disparar contra la cerradura, y estoy bastante seguro de que habrá 1 o 2 zombies deambulando por ahí, así que necesito que vigiles mi espalda. Sí, señor, dijo ella en voz baja, y Chris sonrió a pesar de la situación. Él era técnicamente su superior, pero resultaba un poco raro que lo dijera en voz alta. Abrió la puerta y entró apuntando la pistola hacia las sombras que tenía delante de él, y luego hacia la derecha. No se movió absolutamente nada. Adelante, susurró. Recorrieron al trote el pasillo, saltando por encima de la criatura tendida en el suelo en mitad de su camino. Rebecca se dio la vuelta para vigilar el espacio abierto a sus espaldas, mientras Chris tiroteaba al pomo de la puerta, esperando en vano que la cerradura se hubiera abierto sola. No hubo suerte. Retrocedió, alejándose de la puerta. Apuntó cuidadosamente. Disparar contra la cerradura de una puerta no era tan fácil ni tan seguro como parecía en las películas. Una bala rebotada en el metal a una distancia tan corta podía matar al tirador. «¡Chris!», miró por encima de su hombro y vio una figura tambaleante al otro extremo de la estancia que avanzaba lentamente hacia ellos. A pesar de la escasa luz, Chris vio que le faltaba un brazo.
El penetrante y peculiar hedor de la podredumbre llegó hasta ellos mientras el zombi gemía tambaleándose en su dirección. Chris se giró de nuevo hacia la puerta y disparó 2 veces contra la cerradura. La madera saltó en pedazos, y la caja metálica de la cerradura quedó al descubierto detrás de una lluvia de astillas. Tiró de nuevo del pomo y esta vez la cerradura cedió, y Chris pudo abrir la puerta. Se giró y agarró por el brazo a Rebecca, empujándola hacia la otra habitación mientras apuntaba con su bereta al otro lado de la estancia. La criatura la había recorrido a medias, pero se había detenido al llegar a la altura del zombi sin vida que Chris había matado antes. Mientras Chris miraba horrorizado y asqueado, el zombi de un solo brazo se agachó, se puso de rodillas y metió la mano que le quedaba en el interior del aplastado cráneo del otro. Gimió de nuevo, lanzando un sonido gorgoteante y húmedo, y se llevó un puñado de materia gris goteante a sus ansiosos labios. ¡La leche! Chris se estremeció de la cabeza a los pies involuntariamente y se apresuró a reunirse con Rebecca, cerrando la puerta para dejar atrás la asquerosa escena. Rebecca estaba pálida, pero parecía mantener la compostura, y Chris se quedó admirado de nuevo de su valentía. Era joven, pero resistente, más resistente de lo que él mismo había sido a los 18 años. Recorrió la sala de un vistazo e inmediatamente se dio cuenta de los cambios. A la derecha, a unos 6 metros, vio el cadáver de una de las criaturas, con la parte superior de su cabeza completamente despedazada. Se hallaba boca arriba, y los agujeros de los ojos estaban llenos de sangre. A la izquierda se encontraban las 2 puertas que Chris no había intentado abrir cuando llegó por primera vez a aquel lugar. La del extremo de la sala estaba abierta de par en par, pero solo se veían sombras oscuras. Al menos uno de los Stars ha pasado por aquí, probablemente en mi búsqueda. «Sígueme», dijo en voz baja a su acompañante, y se dirigió hacia la puerta abierta, agarrando con firmeza la bereta en su mano. Quería regresar a la sala principal con Rebecca, pero la idea de que uno de sus compañeros hubiera pasado por aquella puerta hacía que mereciese la pena echar un vistazo. Rebecca se detuvo un momento al pasar junto a la puerta cerrada de la derecha. «Al lado de la puerta hay un dibujo de una espada», susurró. Él mantuvo la atención fija en la oscuridad que había más allá del umbral de la puerta, pero cuando ella habló se dio cuenta de que existían muchas maneras de perderse. No creía que el resto del grupo se hubiera quedado allí esperándolo, pero la orden que había recibido era muy específica: regresar para informar. No debería estar llevando a una novata desarmada hacia una zona desconocida sin al menos explorar el terreno antes. Chris suspiró y bajó su arma. «Regresemos a la sala principal», le dijo a Rebecca. «Podemos volver más tarde para registrar esta zona». Ella asintió y recorrieron juntos el salón comedor. Chris mantenía la loca esperanza de que, con toda lógica, hubiera alguien allí esperándolos. Barry apuntó su Colt hacia la criatura que se arrastraba hacia él y disparó. El pesado proyectil esparció el semipodrido cráneo de aquel ser justo cuando le tocaba la bota. Unas pequeñas gotas le salpicaron la cara mientras el zombi se movía espasmódicamente y moría definitivamente. Barry se limpió el rostro con el dorso de la mano, sin intentar contener el enorme gesto de asco. Los pequeños azulejos blancos de la pared de la cocina se llevaron la peor parte de las salpicaduras, y unos pequeños regueros de sangre comenzaron a bajar hasta llegar al gastado linóleo marrón del suelo y a formar charquitos allí. Era realmente asqueroso. Barry bajó el revólver y sintió de nuevo el dolor del brazo izquierdo. La puerta de arriba había estado sólidamente cerrada, y los morados así lo demostraban. Bajó la mirada al zombi que tenía a los pies, y se dio cuenta de que iba a tener que volver para romper otra. Si no había estado bastante seguro hasta ese momento, ya lo estaba. Chris no había ido por allí. Si lo hubiese hecho, aquella criatura no habría estado en condiciones de atacarlo. Así que, ¿dónde demonios estás, Chris? De las 3 puertas cerradas con llave, Barry había escogido la del extremo de la estancia solo por puro instinto. Había acabado en un oscuro y silencioso pasillo que lo había llevado más allá de un ascensor hasta un estrecho tramo de escaleras. La blanca cocina del fondo
parecía haber estado desierta. Las estanterías tenían casi un dedo de polvo y las paredes estaban repletas de manchas de corrosión. No había señal de uso reciente, no había señal de Chris, y la única puerta al lado del lavadero estaba cerrada con llave. Estaba a punto de irse cuando se fijó en las marcas en el polvo del suelo. Barry las había seguido y... Suspiró profundamente y pasó por encima del apestoso monstruo, echando un vistazo final antes de dirigirse a la puerta número 2. Había unas cuantas cajas apiladas y el mismo hueco del ascensor de estilo antiguo, también vacío. No se preocupó por pulsar el botón de llamada porque el del piso de arriba tampoco había funcionado. Además, a juzgar por las manchas de óxido, nadie lo había utilizado en bastante tiempo. Se dio la vuelta para regresar por el mismo camino por el que había llegado, preguntándose cómo le iría a Jill. Cuanto antes salieran de allí, mejor. A Barry nunca le había asqueado tanto un lugar como aquella mansión. Era fría, era peligrosa, y además olía igual que un refrigerador de carne que llevara semanas desenchufado. Generalmente, no era del tipo de personas que se asusta con facilidad o que deja que se le desboque la imaginación, pero la verdad es que esperaba ver un tipo con sábana blanca y arrastrando cadenas cada vez que doblaba una esquina. Oyó un repiqueteo metálico resonar en la lejanía. Barry se giró en redondo con un nudo de miedo en el estómago. Apuntó al azar una y otra vez su arma contra el aire, con los ojos abiertos de par en par y con la boca seca. Oyó otro repiqueteo metálico, seguido de un zumbido mecánico que sólo podía ser reproducido por un motor. Barry inspiró profundamente y dejó salir el aire poco a poco mientras recuperaba el control de sí mismo. No era un espíritu. Después de todo, solo era alguien que utilizaba el ascensor. ¿Pero quién? Chris y Wesker han desaparecido, y Jill está en la otra ala. Se quedó quieto donde estaba y bajó un poco su revólver mientras esperaba. No creía que los zombis fueran lo bastante listos como para darle a los botones, y mucho menos a abrir la anticuada puerta, pero no quería correr el menor riesgo. Estaba a unos 6 metros de la puerta, eso suponiendo que se parara en aquella planta, y tendría una línea de tiro clara contra quienquiera que saliese del ascensor y apareciese en la esquina. Tuvo un rayo de esperanza en aquellos momentos de confusión. Quizá fuera uno de los miembros del equipo Bravo, o alguien que vivía allí y que quizá podría explicarle qué estaba ocurriendo. El ascensor se detuvo en la cocina con un sonoro chasquido metálico. Se oyó un chirrido de hierro sobre hierro y el sonido de unos pasos, y apareció el capitán Wesker, con sus siempre presentes gafas de sol colocadas sobre sus cejas. Barry bajó el revólver mientras sonreía por la oleada de alivio que le recorrió el cuerpo. Wesker se paró en seco y contestó a su sonrisa con otra. «Barry, justo la persona que estaba buscando», le dijo con tono alegre. «Dios, qué susto me ha dado. Al oír que subía al ascensor, creí que iba a darme un ataque al corazón». La voz de Barry fue bajando hasta desaparecer, lo mismo que su sonrisa. «Capitán», dijo lentamente, «¿dónde se había metido?» Cuando regresamos ya no estaba, se había marchado. La sonrisa de Wesker se hizo aún más amplia. «Siento haberlo hecho. Tenía ciertos asuntos que atender. Ya sabes, las obligaciones del cuerpo». Barry sonrió de nuevo, pero se quedó sorprendido por la confesión. Estaban allí, atrapados en mitad de un territorio hostil, y el tipo se marchaba a echar una meada. Wesker levantó la mano y se puso las gafas de sol sobre los ojos, rompiendo así el contacto visual. Barry se sintió de repente un poco nervioso. La sonrisa de Wesker se había hecho aún más amplia, si eso era posible, hasta el punto de que parecía estar mostrando toda su dentadura. «Barry, necesito que me ayudes. ¿Has oído hablar de White Umbrella?» Barry meneó la cabeza en un gesto negativo, sintiéndose cada vez más incómodo a cada segundo que pasaba. White Umbrella es una sección de la compañía Umbrella, una sección muy importante. Están especializados en lo que podríamos llamar investigaciones biológicas.
La residencia Spencer alberga las instalaciones de investigación, y hace poco tiempo se produjo un accidente. Wesker despejó con la mano parte de la mesa central de la cocina y se apoyó tranquilamente contra ella. Su tono de voz se convirtió en algo parecido a una conversación consigo mismo. Este departamento de Umbrella mantiene ciertas relaciones con los Stars, y no hace mucho tiempo me pidieron que los ayudara a manejar esta situación. La verdad es que es una situación muy delicada, ¿sabes? Y debemos ser muy discretos. White Umbrella no quiere que se filtre ningún rumor de su participación en todo este asunto. Verás, se supone que lo que yo debo hacer es bajar hasta los laboratorios que hay aquí y destruir ciertas pruebas inculpatorias. Una serie de pruebas que demuestran que White Umbrella es la responsable del accidente que ha causado tantos problemas últimamente en Raccoon City. El problema es que no tengo la llave que lleva a esos laboratorios. Bueno, en realidad son varias llaves. Y ahí es donde entras tú. Necesito que me ayudes a encontrar esas llaves. Barry se quedó mirándolo fijamente por unos instantes, incapaz de hablar mientras su mente daba vueltas sin parar. Un accidente, un laboratorio donde se realizaban experimentos biológicos, y perros asesinos y zombis sueltos por los bosques. Levantó su revólver y lo apuntó al sonriente rostro de Wesker, pasmado y furioso. ¿Estás loco? ¿Crees que voy a ayudarte a destruir pruebas? Zumbado, hijo de puta. Wesker meneó lentamente la cabeza, comportándose como si la actitud de Barry fuese la de un niño chico. Ah, Barry, no lo entiendes. No puedes elegir. Verás, unos cuantos de mis amigos de White Umbrella están ahí mismo justo delante de tu casa, vigilando a tu mujer y a tus hijas. Si no me ayudas, matarán a tu familia. Barry sintió cómo la sangre se retiraba de su rostro. Amartilló su Colt mientras sentía un repentino y feroz odio hacia Wesker, un odio que le recorría todas y cada una de las fibras de su ser. Antes de que aprietes el gatillo, deberías saber que si no me pongo en contacto con mis amigos dentro de poco, tienen órdenes de seguir adelante con el plan y matarlas de todas maneras. Aquellas palabras atravesaron la neblina roja que empañaba la mirada de Barry, y sus manos se empaparon de sudor por el súbito miedo. —¡Katy! ¡Las niñas! —Te estás tirando un farol —susurró, y la sonrisa de Wesker desapareció por fin. Su rostro volvió a adquirir la misma expresión indescifrable que solía tener. —No lo estoy haciendo —repuso con frialdad—. Ponme a prueba. Siempre podrás disculparte con ellas delante de sus lápidas. Ninguno de los dos se movió por unos instantes, y el silencio era casi palpable. Barry desmontó finalmente el percutor de su revólver y bajó el arma, al mismo tiempo que se hundía en sus hombros. No podía arriesgarse, no lo haría. Para él, su familia lo era todo. Wesker asintió y metió la mano en uno de sus bolsillos. De repente, comenzó a comportarse de una manera profesional, como si no hubiese pasado nada. Sacó un puñado de llaves unidas por un aro. Hay 4 placas de cobre en algún lugar de la casa. Tienen el tamaño de una taza de café, y en cada una hay un grabado en uno de los lados, el sol, la luna, las estrellas y el viento. Al otro lado de la mansión, en la parte trasera de la casa, hay una puerta donde encajan las 4 placas. Wesker sacó una llave del anillo y la puso en la mesa, deslizándola en dirección a Barry. Esta llave debería abrir todas las puertas de la otra ala de la mansión, al menos las puertas más importantes. Encuentra esos grabados, entrégamelos, y tu mujer y tus hijas estarán completamente a salvo. Barry extendió la mano y cogió las llaves con los dedos entumecidos por el miedo, sintiéndose débil y más atemorizado como nunca en su vida. Chris y Jill querrán ayudarte sin duda en tu búsqueda. Si ves a alguno de ellos, diles que la puerta trasera que has descubierto podría ser la salida. Estoy seguro de que estarán más que encantados de cooperar con su amigo de fiar, el viejo Barry. De hecho, deberías abrir todas las puertas que puedas para facilitar el trabajo y para que la búsqueda sea más exhaustiva. Wesker sonrió de nuevo de forma amistosa, algo que desmentían sus palabras. Por supuesto,
Siempre puedes contarles a tus compañeros que me has visto, aunque eso complicaría la situación. Si me encuentro metido en una situación del tipo, digamos, un tiro por la espalda, bueno, ya he dicho suficiente antes, ¿verdad? Será mejor que no le contemos esto a nadie. La llave tenía grabada una pequeña silueta que representaba la placa pectoral de una armadura medieval. Barry se la metió en el bolsillo. ¿Dónde estarás? Oh, no te preocupes. Estaré por los alrededores. Me pondré en contacto contigo cuando sea el momento adecuado. Barry miró de forma suplicante a Wesker y fue incapaz de lograr que la voz no le temblara por el miedo que sentía. Les dirás que te estoy ayudando, ¿verdad? No te olvidarás de informar. Wesker se dio la vuelta y comenzó a andar hacia la puerta del ascensor mientras le contestaba por encima del hombro. Confía en mí, Barry. Haz lo que te he dicho y no tendrás nada por qué preocuparte. Se oyó el chasquido de la puerta metálica del ascensor abrirse y cerrarse, y Wesker desapareció. Barry se quedó allí unos momentos, mirando el espacio vacío donde había estado Wesker, mientras intentaba encontrar una forma de eludir aquella amenaza. No la había, y tampoco había duda alguna que prefería, si su honor o su familia. Podía vivir sin honor. Apretó la mandíbula y regresó a las escaleras, decidido a hacer lo que fuese necesario para salvar a Katy y a las niñas. Aunque cuando todo aquello acabara, cuando estuviera seguro de que no corrían peligro... No tendrás sitio donde esconderte, capitán. Barry apretó sus gigantescos puños. Los nudillos se le pusieron blancos y se prometió a sí mismo que Wesker pagaría por lo que estaba haciendo, con intereses.